Padre. Buenos días, amados hermanos, bendiciones a todos. Gracias por asistir a escuchar la palabra de nuestro Padre que tiene para el día de hoy para ustedes. Vamos a ver la palabra bajo el tema pacientemente esperaré en Jehová. Pacientemente hemos esperado bastante tiempo para escuchar, para hacer su voluntad. Y aquí la escritura base que tenemos para el día de hoy, para ustedes, hermanos, que está en Habacuc del 2 al 4. Y la palabra del Padre se lee en nombre de su amado Hijo Jesús, en nombre de Dios Espíritu Santo. Y dice, segundo versículo, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara un poco tiempo, más se apresurará al fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Bueno, amados, la palabra esperado pacientemente porque hemos esperado tiempo para dar esto que el Señor puso en mi corazón desde el 23 de diciembre. El Señor dijo que hoy sería el día y desde ese día el Señor ha seguido hablando en mi corazón bajo esta base, esperando en Él, para que todo lo que tenga que decir, sea Él que lo diga. Simplemente soy una vasija y el Espíritu Santo será el que hable a ustedes con la palabra que has puesto. Hemos esperado bastante tiempo, mucho hemos alargado el camino de llegar al momento de aceptar nuestro llamado. Somos muchos que hemos retrasado, como yo, pues lo he retrasado bastante tiempo. Pero me dieron, en mi tercera advertencia que Él me dio, pues como todo, a la tercera es la vencida y a la tercera me enamoró, me conquistó, como el pastor predicaba la semana pasada. O sea, Él te enamora, te conquista, tú lo buscas y ahora me tocó a mí buscarlo. Las palabras que la prédica del pastor de la semana pasada, ya en una ocasión él se había sentido sentado conmigo porque así mismo me sentía desesperado.
porque no escuchaba su voz, porque por más que hacía, como uno decir, brinca, salta, y nunca veía su respuesta, aunque yo sabía que estaba ahí, pero no había su manifestación sobre mí. Buscaba, leía, adoraba y no sentía. Pero que en esta espera, en este tiempo de este mes, aprendí y el Espíritu Santo seguía hablando a mi espíritu. Me decía, y me llevaba a la escritura me llevaba a Elías, que Elías, cuando Jezabel lo estaba buscando, Elías ya había visto la gloria de Dios en el fuego, ya había visto la gloria de Dios en el viento, ya había visto la gloria de Dios en las aguas, pero nunca, no lo había conocido aún en el viento apacible. Ella aprendía a buscar a Dios en su silencio, en el susurro del viento que hablara a mi espíritu y me convenciera. Ahí fue que empecé a enamorarme más aún de Él. ¿Por qué? Porque ahí fue que aprendí a tener el discernimiento de espíritu y a escuchar su voz. Cada vez que me hablaba del Espíritu Santo y me decía las palabras de esta prédica, o desde que el pastor se sentó conmigo en ese momento que me sentía un poco desorientado en la palabra. Me pasó y me trabajó bastante esta palabra, esta enseñanza, porque el pastor me dijo, repósate en tu gracia. Y eso es lo que aprendí, reposarme en su gracia, y en su gracia aún significaba en el silencio de su voz, porque hay que aprender a escucharlo en su silencio, porque aún en el silencio Él te habla. Ahí es cuando más tú tienes que buscarlo. Cuando tú entiendes que no te está hablando, ahí es que Él te va a hablar. Ahí es que tú te calmas, como el pastor así mismo nos enseña, que antes de él entrar aquí, él se sienta y se tranquiliza. Tranquiliza a Samuel. Pues eso es lo que yo aprendí, a tranquilizar a Héctor, que no es a mi fuerza, sino es con su fuerza. Porque no soy yo el que va a hacer la obra, porque yo simplemente somos una vasija para Él. Pues la primera historia que tengo en la palabra será, nos remontamos al Génesis, porque así mismo como todo este mes, yo me he estado gozando porque el pastor da sus prédicas, la hermana Grisel la semana pasada dio segunda Samuel, lo que ella traía, lo que el pastor traía, toda la palabra que el Espíritu venía trayendo todo este mes. Me decía, pero es que es de esto mismo lo que yo puse en tu corazón. Esto mismo, ellos siguen reforzando. Entonces, pues, el mensaje pensaba que era de la misma escritura, pero seguía moldeándose y seguía cambiando hasta que llegué a lo que la semana pasada el pastor dijo, tú vas a continuar en el espíritu, tú vas a continuar lo que el pastor dijo. No con las mismas escrituras, pero vamos a hablar de lo mismo. Porque fueron las 3 etapas, en conocerlo cuando te enamora, en conocerlo en el medio, ya cuando Él se glorifica en ti, pero también cuando se calla. Cuando eres tú que tienes que buscarlo. Cuando es de tu parte que tú tienes que hacer todo lo posible, porque ya Él hizo una parte en ti, tú tienes que seguir dando la milla extra. Porque si no lo vas a hacer, no vas a sentir su poder. No vas a sentir su gloria, no vas a ver el producto que Él quiere que seas tú realizado, no lo vas a ver en ti. Entonces voy a empezar con la primera historia que está en el Génesis 12 del 1 al 5. Es cuando el Señor llama por primera vez a Abraham. Y leemos así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres, a la tierra que te mostraré, y haré de ti naciones grandes, y bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serás bendito serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Lot se fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, su hijo, de su hermano, todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Todos consideramos a Abraham, y ya es considerado el padre de la fe. ¿Por qué? Porque como tú nunca haber conocido a Dios, ni siquiera su voz, Él toma la decisión de dejarlo todo.
todo lo que él conocía, todas sus creencias, religiones, familia, para simplemente seguir la voz de Dios, porque en ese tiempo ellos eran astrólogos. Ellos lo que leían eran las estrellas, las estrellas no se basaban en la religión de Jehová, sino simplemente en las religiones paganas. Entonces, toda su familia era así, e incluso el papá era tallador de dioses, de dioses paganos. Entonces, él, sin conocerlo, simplemente dejarlo todo, arriesgándose su futuro, porque Abraham no era pobre, Abraham tenía bastante dinero. En eso su papá heredó el dinero que él hacía, más las propiedades, más el ganado también que ellos tenían, y así mismo él se fue dejándolo todo simplemente para seguir esa voz. Esa voz que de Dios que se le reveló en ese momento. ¿Cuántos nosotros no hemos esperado el llamado 2, 3 para escucharle la voz de Dios? Para ver que Dios te habla y aún así viendo las maravillas, los milagros que Dios hace en tu vida, aún sigues falseando. Aún sigues dudando en su palabra. Aún sigues reteniendo su gracia y su gloria porque tú no quieres alinearte con los pasos de Él. No quieres seguir su enseñanza. Entonces él se va para obtener, él se va cuando con la voz de Dios, él se va. Abraham al pasar por cada lugar, después que Dios se le seguía revelando, él le seguía levantando altares. Cada vez que el Señor le hablaba a su corazón, el Señor le decía palabras, él seguía subiendo altares, pero no sin embargo, vemos que a la misma Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, pero a la misma vez se llevó a Lot, que se supone que Lot no estuviese en la ecuación, porque él le dijo, vete, al estar casado con Sara, pues sí, Sara se tiene que ir con él porque es un matrimonio, una sola carne, pero se supone que Lot no se fuera con él, se supone que Lot se quedara. Aún así, pues, el Señor permitió que él se fuera. Le trajo muchos problemas también con Lot, porque Lot llegó el momento de que ellos iban de peregrinos de ciudad en ciudad y fueron adquiriendo muchos bienes. Y llegó al punto de decir, ya tú me estás haciendo pie de tropiezo porque tus pastores y tus ovejas ya no podemos concurrir en el mismo lugar, porque ya hay demasiado, hemos adquirido tanto que los pastores están peleando, no podemos estar en el lugar, y ahí fue que ellos se separan. Él elige los pastos más verdes que hay, él elige. Y entonces Abraham es que se va para las montañas, pero aún así el Señor no deja de bendecirlo. ¿Qué pasa? Ahí mismo es cuando también en ese momento, lo que leí, lo que se me reveló también, en el proceso de Lot irse, de pasar en Egipcio, cuando hay hambruna, se van a diferentes tierras, y ahí entonces empieza a hacer su voluntad y no creer en Dios, porque Dios dijo, te voy a proteger. Pero entonces empezaron a mentirle al faraón que Sara era su hermana. Y por poco también se meten en un problema, porque al decirle al faraón que Sara era su hermana para que a él le fuese bien, pues el faraón por poco la toma como esposa. Y ahí fue que el Señor se le revela al faraón, y entonces el faraón no se llega a la esposa y se casa con ella. Y ahí fue que entonces lo despiden, le envían fuera de Egipto. Padre, ayúdame, Señor. Gracias. Y esto refleja que aún nosotros, en obediencia a la dirección del Señor, podemos seguir haciendo nuestra voluntad y no la suya. Sabemos que todo sus diferencias por la cantidad de ganado que habían adquirido los pastores peleando por los rebaños. Abraham toma la decisión de separarse con Dios y eligió un mejor lugar de pradera y ríos cercanos
pero no tardó en meterse en problemas, ya que fue secuestrado. Y entonces ahí Abraham sale al rescate de él. O sea, por los problemas que se metió, no problemas, sino que hubo una guerra entre reinos, y él se había marchado a Sodoma y Gomorra, y ahí entonces los reyes de esa área tuvieron una guerra y secuestraron a Lot y se lo llevaron. Pero lo bonito de esto fue que después que Abraham junta 318 hombres, rescata a Lot de cuando fue cautivo. Lo más que a mí me impactó, que después que Abraham rescata a Lot, después que Abraham le quita todas sus bienes, recupera el dinero, recupera las mujeres, las posesiones de ellos, ¿qué pasa? Quien se le aparece es Melquisedec. Melquisedec, todos entendemos, y el que no lo entienda, Melquisedec tipifica a Jesús, porque fue el sumo sacerdote, y el único sumo sacerdote que hay es Cristo. Para ese tiempo estaba tipificado Melquisedec. Entonces, lo más que es que antes de él, cuando Melquisedec lo ve, Melquisedec lo bendice, y automáticamente Abraham le da el 10% de todo. ¿Y qué hace Melquisedec? Entrega el cuerpo de Cristo, porque le da pan y le da vino. O sea que ya desde ese momento en adelante, ya Abraham estuvo sellado por Cristo, porque al darle su pan y su vino fue santificado, fue lavado. Después de ahí no a menos lo que he leído, que Abraham pasó más problemas, ni mintió más, ni Sara. Lo único que Sara sí cuando los tres ángeles se presentan, ella sí le miente. Le miente, no, que yo tú de aquí a un año vas a tener un hijo. Pero después le dijo al Señor que no. Dudó de hacer. ¿Por qué? Porque si vemos, Abraham fue llamado a los 75 años. A los 86 es que Sara se desespera, como a veces nosotros en nuestro llamado nos desesperamos, se desespera, y ahí le dice a Sara, a Abraham, te voy a dar mi esclava Agar, para que así te llegues con ella, porque el Señor me ha hecho estéril. ¿Qué pasa? El Señor hacerle estéril, y ella quiere tomar el control de la situación, porque cuando busqué qué es lo que significaba el nombre de Sara, Sarai, que en ese momento era Sarai, era también podemos tipificar que era un nombre de poder, de terratenientes, de que una persona que quiera hacer más su voluntad, más la de Dios. Eso es lo que estaba buscando en la hermenéutica que nuestro maestro nos enseñó hace un año. La hermenéutica, él usa la hermenéutica, la sigue usando. ¿Qué pasa? Entonces ahí fue que Sara quería hacer la voluntad de ella, en vez de reposar en la gracia de Dios, que Dios le dijo, te voy a hacer abundante en la tierra, serás padre de naciones, madre de naciones, pero ella lo quería hacer con su fuerza. ¿Cuántas veces nos hemos tratado de hacer con las fuerzas de nosotros y no con las fuerzas de Cristo, de Dios? Queremos hacerlo a nuestra forma. ¿Cuántas veces me pasó? Hasta que el Señor, la tercera vez, es que no es con tu fuerza. Tú quieres conquistar el mundo, pero yo no te mandé a conquistar, yo te mandé a que yo te iba a ayudar a conquistar el mundo. Así mismo hacemos muchas veces. Queremos hacer nosotros con nuestra fuerza en vez de reposarnos en su gracia. Y yo he aprendido tengo a mi hermanita, a cantazo hemos aprendido. Pero gracias a la gracia de él que nos ha rescatado nuevamente, y hemos salido a flote. Entonces, después de eso, ahí es que después que Ismael nace, ahí entonces, después de que Sarai hace el lío para que Abraham tuviese un hijo, porque ella quería tener el hijo, porque el Señor le había hecho estéril, y ya pasaron 11 años desde que el Señor dijo que iba a ser padre de multitudes, pero ella seguía aún en su carnalidad, seguía esperando ese hijo, que no había llegado. O sea, ella se desespera,
vamos a decir, se casa Agar con Abraham, y después, entonces, después cuando Agar está embarazada es que ella, pero Agar se creció, Agar quiere hacer lo que le da la gana, me está mirando indiferente, que está cargando mi hijo, porque ella entendía que iba a ser su hijo, porque así eran las leyes de antes, que cuando la esclava quedaba embarazada, era del dueño ese hijo, y ella lo quería, pero entonces Agar ya empezó a mirarla con desprecio. Hasta llegó el punto que Agar se vaya, y es que entonces encuentra el ángel de Jehová en el medio y le dice, ¿para dónde tú vas? ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? No, sométete. Así mismo como el ángel mandó a someter a Agar a la autoridad de su ama, así mismo tenemos que hacer nosotros con el Padre. Someternos a su voluntad, porque ella quería hacer la suya, pero el de arriba tenía un propósito, aunque no fue su voluntad del Señor que Ismael naciera, pero ya había dado palabras sobre Ismael, que esos son actualmente lo que prácticamente los israelitas tienen actualmente guerra. Esa región, los israelitas. Pero entonces le dijo, será un asno rebelde y peleará con todos sus hermanos, que eso es lo que vemos actualmente, pero eso es lo que está pasando ahora, pasó en esos momentos, y Agar pues tuvo que volver, como decimos el buen puertorriqueño, con el rabito entre las patas, vamos nuevamente para nuestra casa, para que se sometiera a su ama. Pero ¿qué pasa? Entonces después de los 75 años a los 99 años que el Señor le dice, nuevamente te voy a bendecir, y entonces Abraham le dice, ¿por qué tú me vas a bendecir si ya han pasado casi 25 años de que me dijiste, te voy a hacer padre de multitudes, y aún no tengo quien heredar? En vez de darme un hijo, darle la bendición a Ismael. Y Jehová le dijo, no, es que quien es promesa es tu hijo, que se llamará Isaías. No, Ismael no es la bendición, es tu promesa, Isaías. O sea que tú vas a tener a Isaías va a venir, dentro de un año cargarás ese hijo. Y ahí mismo, ahí es que Sara se ríe delante de ellos cuando vienen los tres ángeles, porque ella dudó en sí, porque ella dijo, mi señor es de 100 años y yo soy de 90, ya vieja y estéril, porque ella aún no tenía quizás la misma fe que tenía Abraham, porque Abraham, hay que tener una fe inquebrantable para tú dejarlo todo y salir, dejar todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has logrado con tu fuerza, y salir en pos de Dios. Esa es la fe inquebrantable que tenía Abraham. Entonces ahí duró, él tardó 25 años para que llegara Isaías. Isaac, 25 años para que llegara Isaac. O sea, eso es lo que yo he esperado. Yo le dije a Dios, pero es que yo he esperado desde el 2001 hasta hoy. Son 24, ya yo me reconcilié 2000, en el COVID, fue que me dio la sacudida, bien sacudida. 20. O sea, yo esperé prácticamente 20 años para empezar a enderezar mi vida espiritual, pero en todo momento Abraham no esperó, él siguió en pos de Dios. Si él lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué ninguno de nosotros podemos dejar lo que Dios tiene para nosotros, la promesa que nos ha dicho, para entonces seguirlo a él? Ahí fue cuando, en ese momento fue que el Señor me dijo, es cuando yo te diga. No es cuando yo quiera, no es cuando tú quieres, cuando yo te diga es que tú lo vas a hacer. Y ahí fue que yo dije, pues Señor, heme aquí, me rendí, y tardé desde el COVID hasta el 12, tardé 2 años en ir cambiando todo, dejando todo lo que fue heredado y siguiéndolo a él. Dejando todas las maldiciones generacionales que fui adquirido, que yo no quise, que no quería tenerlas en ningún momento, pero fui rompiendo cadenas poco a poco con su ayuda, porque esa sacudida que me dio el 19, el COVID fue rica, porque me quebrantó. O sea, acá casi la gran mayoría de nosotros en el COVID pues sufrió algún tipo de daño, tanto monetario, y a mí me sacudió lo monetario no más, sino lo espiritual, porque ahí veo, es que todavía no es tu tiempo. Lo que tú quieres, todavía no es tu tiempo.
Todavía no es tu tiempo de tú obtener lo que tú querías hacer ese año. Es para cuando yo te diga. Y ese fue hace 2 años, eso fue lo que él me dijo, ahora es tu tiempo. Y ahí fue que yo decidí rendir mi voluntad. Rendir mi fuerza a Dios. Rendirme todo lo que yo necesitaba, todo lo que yo quería. Ahora se va a hacer como tú digas, Padre. Porque ya. Y eso es lo mismo que aprendí de esta escritura de Abraham. De que aún así él mintiéndole, su hijo, él le mintió a Abimelech. Isaac cometió la misma mentira, porque así mismo como Sarai en ese momento, antes que el Señor le cambiara el nombre a Sarai, Abraham le dijo, miente que tú eres mi hermana para que me vaya bien y yo no perder la vida. Busqué la escritura. No dice también que Sara en algún momento le dijo a Isaac que Rebeca hiciera lo mismo, porque ya para ese momento Sara se había muerto. Cuando él se junta con Rebeca, o que la Sara no estaba por ningún lugar para que decirle a Rebeca, hey, haz lo mismo que yo hice con mi esposo, de mentirle a la misma persona. Le mintió a la misma persona a Abimelech, decir, di que tú eres mi hermana para que nos vaya bien, a mí no me pase nada. Aún así, Isaac hizo lo mismo, pero no por eso dejó de tener el favor de Dios, porque Dios, pues, aunque sea, no vuelvo a decir a valor, sino que pues ellos mintieron, pero a la misma vez también nosotros mentimos a diario, también tenemos pecado, porque el pecado a diario pecamos, aunque no sepamos si el pecado que estamos cometiendo, pero aunque de pensamiento, de palabra, de omisión, en todo momento pecado, y eso fue lo que ellos estaban haciendo, pero no por eso el Señor le quitó su bendición y su gracia. El Señor los corrigió y los bendijo, y a la misma vez, pues, si vamos a eso, también podemos atachar que Jacob hizo lo mismo con la mamá, porque también, aunque Jacob fue promesa que el menor le servirá al mayor, Jacob también le mintió al padre para que le diera su bendición con la ayuda de la madre. Pero cuando él le dijo, cuando estaba a punto de morir, Isabel le dijo, búscame a Saúl, búscame un animal, caza un animal y hazme un sopa, y hazme un guiso que te voy a bendecir. Rebeca escucha y le dice, mira, Jacob, vete a esto que tu hermano tu papá está a punto de bendecir. Aún Dios diciéndole a ella que el menor servirá al mayor desde nacimiento, porque desde nacimiento cuando nacieron los dos gemelos, Jacob vino agarrado del calcañal de Saúl, y ya como quiere el Señor dijo, esas dos naciones que tú tienes allá adentro van a pelear, pero el menor servirá al mayor. Aunque tenía la bendición desde el vientre de la madre, aún así él mintió para que su padre lo bendijera. Y es lo mismo que ellos venían arrastrando, engañar a la gente y a su propia familia para obtener una bendición. Por eso es que el nombre de Jacob significaba mentiroso, engañar, usurpador, que le robó la primogenitura pero tú tienes que estar dispuesto, como hizo Saúl, a vender la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Cuántas veces no hemos renunciado a cosas por simplemente a una comida o a un deseo o algo material? ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces? Yo lo he hecho, renunciar a la bendición de Dios por tener lo material, porque uno se desespera, la simiente se le desespera, uno se desespera en obtener los resultados y los quiere hacer a la fuerza de uno. O sea, esto es lo típico que aún seguimos, porque todo lo que está aquí en la Biblia, aún así lo seguimos, como el pastor muchas veces nos dice, antes era físico, pero ahora es espiritual. Ahora las batallas antes tú te morías, ahora el Señor te muere espiritualmente si no haces su voluntad. Esas mismas mentiras las seguimos porque todos los grandes de la Biblia no fueron perfectos, la cual ninguno de nosotros somos perfectos. Todos los días renovaremos, todos los días cambiaremos, todos los días todas las mañanas nuevas son sus misericordias. Cada vez que nos levantamos tenemos que decirle al Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, no la mía, no la de nosotros, la de cada uno de nosotros, hacer su voluntad. Y eso es lo que a mí me tomó aceptarlo, pero todavía soy un
todavía estoy en su rueda. Él me sigue moldeando diariamente. A cada uno nos puede seguir diariamente moldeando. Porque no es con nuestra fuerza, es con la de Él. Y lo mismo, entonces, la segunda historia es la que también a mí me quebrantó, porque cuando el Señor dijo a través de nuestro pastor que este era el segundo año, mi segunda oportunidad, el Señor te está brindando una segunda oportunidad, el segundo año de testigo. Esa escritura, eso que el Señor dijo a través del pastor, una vez que salimos también fuimos a un evento donde estaba el profeta Ángel Martínez, y también el profeta dijo, este es el año de los segundos, de la segunda venida, de la segunda oportunidad, de segundo crecimiento, de la segunda expansión. Y todo ese día, los que estuvimos con él, todos cogimos porción, porque eso trabajó. O sea, el hijo de él dijo, porque tú eres el primer, tu papá, yo soy tu segundo, pues yo voy a ser más grande, yo puedo ser más grande que tú. Y todos veníamos en la coinonía discutiendo el tema, porque así mismo, eso mismo me montó cuando el pastor dijo el segundo año de las dos oportunidades. Ese me remontó a ese lugar. ¿Qué pasa? Que esta segunda escritura, la escritura de José, que todos conocemos, que todo lo que hicieron los hermanos, pero le aceleraron su proceso, que la vamos a leer un poquito, que está en Génesis 37, del 6 al 10. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levanta y está erecto, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinará tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y nuevamente soñó otro sueño y le contó a sus hermanos diciéndole, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaron a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es ese que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu mamá y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Aún así, Israel, siendo promesa del Señor, aún así también él dudó del sueño que su hijo estaba teniendo, porque no podía, quizás en su mente no podía imaginarse que toda su familia, todos sus hijos, él y su esposa, sus concubinas, les rindieran pleitesía a José, porque en ese momento era uno de los más pequeños, porque el otro después, antes de la mamá morir, fue que vino Benjamín, que fue que ella, si Jacob no actuó inmediatamente, ya le puso Benoni. Benoni era que estaba maldiciendo a Benjamín, y ahí mismo fue que él le cambia a Benjamín. Pero él era, vamos a decirle, él era el penúltimo hijo, que todavía Benjamín estaba pequeño. Y entonces, pues, ¿cómo va a ser un niño de 17 años? Ya Jacob, ya Israel tiene alrededor de 100 años, para ese momento tenía 100 años, y ya tenía hermanos más adultos. Como Jacob y sus hermanos se le iban a rendir pleitesía. O sea, eso trajo una raíz de amargura sobre los hermanos, y ahí empezaron a despreciarlo y a aborrecerlo más. Podemos entender que José, aun siendo elegido por Dios para salvar y proteger y cumplir con las promesas que le hicieron a su abuelo Abraham, Isaac y a Jacob, que después fue cambiado a Israel, fue menospreciado, maltratado, se burlaron, lo aborrecieron, fue vendido como esclavo y hasta lo encarcelaron. Y cuando lo encarcelaron, ahí fue que él, al interpretar los sueños de unos presos, que vamos a llegar más adelante, pues fue que pudo llegar a la posición. Y lo que me da a entender que
practico y hasta mis hijos, a veces he hablado con mi hermana, que no todas las personas entenderán las experiencias espirituales porque tú tienes que vivirlas. Hasta que el Espíritu Santo no te revele, tú no puedes. Y específicamente en este libro, ahí fue que el Espíritu Santo, ¿sabes?, me abre, porque tú eres segundo, y vamos a ver por qué. Tú eres segundo, te menospreciaron, pero aún así el Señor te va a utilizar. Aún así no dejó el Señor de estar en todo momento contigo. Lo mismo que digo, tus experiencias espirituales no se las puede enseñar a mentes carnales porque no la van a entender, porque no tienen la revelación. Aún siendo cristiano, hay mucha gente que yo no tengo revelación. A mí se me puede revelar algo y al pastor no. El pastor puede tener revelación y él me nutre a mí, pero yo no lo puedo entender hasta que ha pasado. Él me explica algo, en el momento no lo entiendo y después el Espíritu Santo, ven aquí, ven, vamos a enseñarte que esto es lo que él te quiso decir. Y eso es lo que quiero tratar de que usted entienda, porque tú tengas un sueño y la otra persona, tienes que tener cuidado a quien se lo dice, porque te puede tronchar, te puede decir, no lo hagas porque eso no va así. O te puede decir, te puede dar un mal consejo, un mal consejo o mala interpretación de los sueños. Pero ten mucho cuidado. Primeramente, hermano, ese caballero que está aquí, admiraciones de mi parte y respeto, porque lo que yo conté en la historia pasada, ese señor me lo ha enseñado. El respeto, y él sabe que él ha sido con su silencio, porque no me contestaste. No te preocupes, porque me ha dicho, cuando tú te metas para dentro del mar, ahí. Y a veces cuando me meto para dentro del mar, vengo con una loquera y ahí viene él con el marrón. No es así. Él lo sabe que no, él y yo no discutimos, porque nunca discutimos, sino que él sabe que cuando yo le envío, eso no es así, papá, toma, ahí viene el marronazo. Y yo, está bien, no hay problema. Estoy aprendiendo, al igual que cada uno de nosotros tenemos que aprender. Porque cuando yo llegué a Betel, él sabe que no tuvimos un bonito encuentro, que él siempre lo dice y yo lo digo jocoso. Él entró a mi vida de la peor forma. Y mi hermana sabe que está ahí. A mí no me pueden hablar de carro, de bienes, de nada. Él entró de la peor manera. Pero no por eso no me senté luego con él en un retiro, que por la gracia de Dios vamos este año. Me tocó este año. No, se sentó ahí él abrió su corazón y yo abrí el mío. Y él sabe que desde ese momento en acá, el aprecio y el respeto es mutuo. Porque el Señor así mismo, te vas para ahí, porque yo le pedí, quizás aquí, el que no sepa, yo estuve un año clamando para que mi esposa se reconciliara con el Señor. El Señor se reconcilia, ella se reconcilia con el Señor, y yo le dije, cuando ella se reconcilia, el Señor sabe que este corazón te pertenece. Pero hasta que ella no se reconcilie, pues ahí nos mandó a Betel. Porque la amada pastora de nosotros, ¿sabe lo que está? 10 años otra vez martillando a una mujer, 10 años. 10 años de como me voló la cabeza, 10 años de mandamiento, los 10 años de cambio, esa señora persistentemente encima de mi esposa. Y para la gloria de Dios se ganó una gemita en su corona, porque nos trajo y él se ganó la mía. Porque aunque no empezamos de bueno, pero hasta el sol de hoy lo considero otro padre, porque así mismo, si el Señor nos manda a respetar a Dios y a nuestro pastor, porque el que no respeta a su pastor, ¿cómo te va a someter? Si tú no respetas a él, ¿cómo lo vas a respetar a él? ¿Cómo quieres que te den un ministerio si tú no lo respetas a él? Bueno, no se puede. Si no te sujetas a él y a nuestro pastor, ¿qué va a pasar? ¿Cómo tú quieres que te den? ¿Cómo tú quieres que el Señor te... Y de mi parte, él me dice, no, porque no lo estamos idolatrando, porque no es una idolatría. Él me dice, aquí te quiero. Y él sabe que yo voy ahí, me voy. Hazle esto, ahí va. Aún él no me ha levantado algo, que él eso lo tenía. Él me dijo unas palabras, y creo que fue hace 10 meses. No haga esto, hazle esto. Ya, él no me ha levantado eso. Hasta que él no me levante eso, yo no lo puedo hacer, porque esa es la autoridad. Yo me tengo que, él tiene, ya tú lo puedes hacer, pues lo hago ahora.
Hasta que Él no diga, porque ¿cómo yo voy a caminar en autoridad si la primera autoridad que tengo aquí, la voz de Dios, que Él, no la sigo? ¿Cómo? ¿Cómo yo lo puedo hacer? ¿Cómo cada uno de nosotros, si Él te da un consejo, tú lo podrás ver como pastor, como Samuel Galán? Yo lo doy la voz de Dios. La voz de Dios, la que Él me habla a través de Él. La que el profeta me habla a través de Él. Hay que respetarlo. Importa lo que sea, hay que respetarlo, porque cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada uno tiene una función. Él tiene la función de la cabeza, Él tiene el maestro de enseñarle. La futura adoradora que tenemos aquí va a tener para que sea galardón. El evangelista, pues sabe que yo no le llamo ya su nombre, evangelista y adoradora. Porque llaman las cosas que aún no son como las que son. Eso es lo que hacemos, porque si mientras cada uno de nosotros reconozcamos que nos necesitamos para la obra de Dios, vamos a ser mejor. Y gracias a Dios que el lema de nosotros es casa de restauración. Y los primeros que tenemos que restaurarnos somos nosotros. Nosotros, pues el que venga por ahí, ¿qué va a pasar? El que venga por ahí y no estamos nosotros limpios, puros de corazón, como Él dice, aquí no se para nadie que él no vea que esté limpio de corazón, porque no vamos a dañarnos a ninguno de nosotros. Y cualquier herida que nosotros nos causemos a nosotros, ¿qué va a pasar? Y entonces va a venir aquí, puede entrar cualquiera, nos zarandea, como es la palabra favorita de ella. Dejamos que nos zarandeemos porque no estamos caminando en autoridad. Pues ¿cómo vamos a ejercer la autoridad del Padre si no nos sujetamos a Él y no nos llevamos coinonía, tenemos una discordia? Que eso no puede ser. O sea, eso es lo que a mí me gusta de aquí, que aquí, gracias al Señor, todo mamaoso, que esa señora tú la ves y es un abrazo al mesa. La escriba secretaria que todo lo lee, todo lleva el contable, los pastores, Wanda, Liz, excelente, una voz que yo entiendo que tiene que también subir la voz como de trompeta, porque tiene una voz hermosa. Hermosa, tiene una voz calladita, pero bueno, hermano, pues entonces seguimos. Lo que yo aprendí de José que a mí me voló es que aunque él lo pusieron hasta una cisterna, sus propios hermanos lo siguieron en una cisterna. Sus propios hermanos lo tiran en una cisterna porque lo querían matar. O sea, ¿dónde está tú como hermano? ¿Cómo tú quieres matar a tu propio hermano? Tu hermano, vamos a matarlo porque tiene sueño. O sea, pero vamos también a echarle también. Fue el niño mimado de Jacob. Jacob le pone un manto, le pone su cobertura, pero la cobertura no se la pone de colorcito. Y era diferente a la cobertura de los hermanos, porque estaba bajo la cubierta, bajo las alas de Jacob, y Jacob lo tenía más afuera que adentro, aunque salía para el hermano, pero entonces cada vez que salía, también se ganó el desprecio de los hermanos, porque cada vez que salía, él le decía todas las barbaridades que los hermanos estaban haciendo a Jacob. También estaba llevando y trayendo. Quizás podemos entender los hermanos que lo miraban con desprecio y rencor, porque, como decimos nosotros, como ustedes le dicen que lleve y traigo chinche. Chismoso, pues. En chismoso en México le dicen así. Cuando nosotros somos lleve y trae. Los boricuas decimos lleve y trae. Chismoso también, pues mire, chismoso. Pero que a mí no me gusta. Mi hermana sabe que a mí, los bochinches yo de lejos, a mí no me vengan porque es que no me gustan. Por eso mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces los hermanos, aún así, viene Rubén, no lo maten. Rubén dice que no lo mataran. Entonces lo tiran a la cisterna cuando pasan los primos. Sin ellos saber que eran no sé si, no he buscado si Jacob sabía que los ismaelitas eran primos de Israel. ¿Sabían? ¿Tenía conocimiento? Pues me busqué, pues quizás la mentecita no me llegó allí. Pero pues, entonces eran los primos. Yo lo puse que eran los primos, databan que eran los primos, y los primos, ¿qué venían los primos? Los primos venían con cargamento para Egipto. Pero ¿qué los primos venían? Venían con mirra, incienso y balsámico. Se lo vendieron por 20 monedas. El 2, vuelvo a aparecerme el 2.
el 2 que me ha llegado tanto el 2, lo vendieron por 20 monedas, pero a José se lo llevaron con unción, porque el pastor nos enseñó en una de las prédicas que el mirra, el balsámico y el incienso se utilizaba igualmente faltaría el aceite, pero también se fueron. Si estoy erróneo me corrían, pero se fue también con unción. Pues mira, ya, revelación. Pues por eso, no me reveló a mí, pero él era aceite, pero por lo menos estuve ahí, por eso fue lo que me chocó. Caramba, estos son los ingredientes que el pastor dijo que se utilizaban para la unción, que se estaba yendo ungido. Entonces va a la casa de Potifar, encuentra gracia, el Señor lo pone en gracia, está en gracia y llegó como todo, como se nos levanta todo. Cuando el Señor te da un llamado, vienen a querer zarandearte, porque yo no sé ustedes, pero cada vez que uno está más pegado para acá, a esos señores vienen acá y te quieren zarandear. Pues cuántas pruebas no hemos pasado, cuántas cosas no hemos pasado. Cada vez que nosotros adquirimos, como ellos dicen, adquirimos su DNA, también vienen los chamuquitos, vienen las cosas, vienen las pruebas, y entonces te zarandean. Entonces ahí vino la señora, la esposa de Potifar, y se enamora de él, y ya sabemos que quedó con su manto en la mano, y para la cárcel, porque él se fue, pero a la misma vez, pues ya el Potifar no tenía nada, porque tenía la evidencia de la esposa que tenía su manto. Lo mandan para la casa, para la cárcel. Pero ¿qué pasa en la cárcel? El Señor Jehová estaba con él, encontraba gracia. Aún así, en las pruebas que tenemos, él reposaba sobre la gracia del Señor, aún seguía clamando para Dios, él seguía buscándolo, porque ahí mismo el Señor seguía dándole interpretación, porque vino el copero y el panadero, se pusieron en problemas y llegaron allá abajo, a la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Pasaron, el copero le dice, los ve atribulados, él se llega donde ellos. ¿Qué pasa? El copero primero tiene el sueño, él interpreta el sueño. Entonces, y le dijo, en 3 días subirá y serás perdonado. Entonces, ¿qué podemos decir? Así mismo como ya el pastor aclaró que él era el aceite, él fue ungido. Fue a donde el copero le interpreta el sueño. Y a la misma vez, pues el panadero le interpreta el sueño, pero el panadero no corrió con la misma suerte. ¿Por qué? Porque el panadero al interpretarle el sueño, el panadero iba a morir a los 3 días. Pues, si ya vino con aceite, el copero significa que cargamos en la copa. El vino, ¿qué significa? La sangre de Cristo. ¿Qué hace el panadero? El panadero sería el cuerpo de Dios. Que pues ya viene más, ya el Señor le está, al igual que hizo con su abuelo, el Señor también lo está bendiciendo, porque ahí vamos ahora, después que él interpreta su sueño, el panadero lo decapitan y lo cuelgan en un madero. ¿Qué estamos diciendo? El cuerpo de Cristo fue colgado en un madero, la profecía que iba a tener nueva próximamente de nuestro Cristo Redentor. ¿Qué hay? Entonces, a los tercer día, cuando sabemos todo que Jesucristo subió al tercer día, pues tercer día ya tenemos la unción, tenemos el cuerpo, tenemos su sangre, y esperó 2 años, y nuevamente el Señor me dio 2 años. ¿2 años para qué? Para que el copero se enterara. ¿Qué pasa? De ahí a 2 años, él sube, encuentra gracia, le interpreta los sueños, y ya sabemos que por el menosprecio de su hermano, él llegó y fue el segundo gobernante, la mano derecha del faraón para ese tiempo. ¿Qué pasa? Que no solamente se queda ahí, pues ya sabemos el relato, que sus hermanos llegan, y ahí entonces es que el Espíritu Santo me trabajó a mí. ¿Por qué? Porque aún así, los hermanos vendiéndole, aún así, él pasando todo el problema, porque podemos catalogar que él pasó su proceso. Pasó el proceso, fueron desde los 17, él vino a empezar la función como segundo, 13 años, 30. Entonces, los mismos 30 años cuando Jesús empezó su ministerio. A proteger el pueblo de Egipto, sí, pero también cuando sus hermanos tuvieron hambruna, que también pasaron 2 años a que los hermanos volvieron
a Egipto porque Israel los mandó, no tenemos, ellos tienen vaya. Aún así José viendo los 10, porque Israel dejó a Benjamín, porque como ya le habían dicho que su hijo José había muerto, a su entender, dejó a Benjamín. Pero ¿qué pasa? Entonces cuando él los ve, José nos presenta los pecados los pecados del espíritu. Sí, pecado. Los frutos, José presentaba los frutos del espíritu porque tuvo bondad, tuvo amor por su hermano. Aún así, se la hizo pasar difícil, pues, pero por lo menos José tuvo los. Disculpen, déjeme que se me fue esta. Sí. Y si José tuvo misericordia de ellos a sus hermanos, porque con sus acciones enviaron a José que cometiera su propio propósito. Aunque los hermanos lo vendieran, que los hermanos hicieran la vida, José tuvo misericordia de su hermano. Lo primero que preguntó, ¿papá vive? Porque lo desarraigaron de papá. Papá y mi hermano también le dijeron que sí. Ahí, a eso fue donde me quebrantó, porque aún así José, sabiendo que él estaba cumpliendo el propósito de Dios, automáticamente cuando sus hermanos van, hacen lo mismo que el primer sueño. Primer sueño, que él ve los manojos, él erecto y sus hermanos rindiéndole pleitesía a él. Que ese fue el primer encuentro que tuvieron. Ya en el tercer encuentro que tuvo José, ahí es que viene la escritura que se le fue revelado. El papá se postra y sus hermanos se postran. So que el segundo sueño se cumple porque la tercera vez que los hermanos fueron con Israel a Egipto, ahí el segundo sueño se completa. Aún así, los hermanos teniendo rencor, la ira, lo del desprecio, José, su corazón lo mantuvo puro. Es lo que me he aprendido aquí, que cuidar tu corazón, que dé el mal a la vida. ¿Por qué? Porque si el que lo tenga de piedra, el Señor se lo pondrá de carne. Y eso es lo que hemos trabajado, lo que se ha tocado mucho aquí en el templo. Hay que trabajar con nuestro corazón. Él nunca dejó de amar a su hermano, a su padre, aún así vendiéndolo, aún así todo lo que le hicieron, ese sentimiento estuvo ahí. Él lloró, no se la hizo fácil porque tampoco se la puso fácil. Cada vez que ellos venían, le ponían un tropiezo para verlo. Y a lo último, le pone la copa en una de las fundas de los burros para hacerse quedar con uno de los hermanos porque él quería que trajeran a Benjamín. Benjamín no se lo llevaron. Ahí fue que entonces le llevan Israel accede a llevar a Benjamín y van todos. Y ahí entonces todo se cumple. Pero esa escritura me chocó porque aún así, nuevamente lo repito porque esa me llegó. Aún así, me veo reflejado a veces en mi familia, que los hermanos han pasado roces, pero gracias al Señor, cada uno de nosotros estamos otra vez hablándonos, otra vez buscándonos, por lo que haya pasado, eso se está sanando, gracias a Dios. Entonces, lo que podemos aprender es que aún así te quieran hacer, siempre hay que pagar mal por bien. Bendecir al que te maldice. Y para que el Señor también te bendiga, porque si no, uno de los mandamientos que dejó Jesús es amar a tu prójimo como a ti mismo y amar a Dios sobre todas las cosas. Si yo no amo a mi prójimo y yo no lo perdono, ¿cómo yo espero que el Padre nos perdona? Porque no podemos pedir perdón si la raíz de amargura por alguna persona aún sigue dentro de nuestros corazones. Y eso es, a veces no, sí, yo estoy aquí, estamos aquí en la fe, pero a veces tenemos una quisquillita con alguien. Y hay veces que, como una ocasión yo le dije al pastor, es mejor que yo lo verbalice a que eso crezca dentro de mí. Es mejor que lo que yo siento o que yo vi, o algo que yo siento de mí, es mejor que yo te lo comunique a ti, en vez de que eso crezca dentro de mí, porque ella me dijo, no dejes que nada que te pase en tu vida cree una raíz de amargura, porque eso va a impedir que tú crezcas. Y consejo sabio que me dio, porque he aprendido a que nada me moleste, que nada
me incomode y que cada persona que en algún pasado he tenido algún problema, con cada uno, el año pasado cerré con broche de oro. Todito cerré con broche de oro. Aún así, estando de vacaciones, fue un broche de oro porque se dio su cometido. Gracias al Señor, ya el año pasado cerramos todo. Así mismo, al que aún tenga algo con algún familiar, algo con alguien que conozca, no significa familiar, una persona que aún tenga un rencor o algo, sáquelo de su corazón. Porque si no lo saca, el Espíritu Santo no habita en templo sucio. Y al no habitar en templo sucio no se puede manifestar. Y si tú quieres que te manifieste Dios en tu vida, al menos como lo ha hecho conmigo, y con cada uno de los que el Señor llama y cada uno de los que el pastor trae aquí para ese frente, hay que no es fácil, no ha sido fácil, muchas lágrimas, mucho sufrimiento, pero por eso fue que la historia de José me llegó tanto y el Espíritu me trabajó, porque él delante de su hermano no lloraba, él se iba a la parte de atrás, se iba lejos de ellos para que no lo vieran, ahí se quebrantaba, y eso me quebrantó a mí. Hubieron hermanos que la semana pasada, creo que fue el viernes, el sábado, yo le envié un versículo, en un pensamiento. Vino a raíz de esto. Al que yo le envié un mensaje la semana, vino a raíz de eso, y el Espíritu me dijo, repártalo así, y así mismo se repartió. Pero vino a raíz de esto, porque no lo voy a adelantar, porque quiero dejarlo a la última final. Pero esto fue lo que a mí me abrió entendimiento, esto fue lo que él me reveló del aceite, del incienso, lo que me reveló el dos, lo que me reveló de Cristo, que él se murió, que estuvo colgado en un madero, que iba a ser colgado en madero, el cuerpo de Cristo igual. En este día, eso fue como dice la pastora, moqueando porque quebranta. Si el que no crea que la palabra cuando se te revela, tú empiezas a llorar, es porque no se ha metido. Porque al menos a mí, cada vez que el Espíritu Santo me revela algo, yo me tengo que parar, yo como guío constantemente trabajando, manejo constantemente trabajando, yo me paro a un lado y haz lo que tú quieras conmigo. Si tú quieres que yo me quebrante aquí mismo, yo he dejado de trabajar, he dejado de atender clientes y me quedo una hora en su presencia. He aprendido a humillarme. Este templo me ha enseñado a humillarme en su presencia. Con los pastores de guía he aprendido a humillarme. Y el pastor sabe que, y la hermana Damari sabe que hemos estado aquí de día 11, que no sabe lo que el Espíritu Santo está haciendo conmigo. Nosotros aquí moqueando con María, la pastora, y yo aquí, haz como tú quieras. Y él se deleita. Y eso es lo más que yo me llevo, la más satisfacción, que yo prefiero, como dice la Escritura, más vale un día en su presencia que 1000 fuera de ella. Aunque sea un minuto, yo prefiero dejar lo que esté haciendo y humillarme. Escucho su palabra, me humillo. Si hay una canción, como lo quieran poner, canción, alabanza, como usted la quiera poner. Si hay algo que le llegue, como dijo el pastor los otros días, no es lo mismo el que esté en una barra llorando por una canción de amargura, al que esté riéndose con la misma canción que el otro esté. Eso es mismo del Espíritu Santo. Por eso es que a veces me ve allí y él dice las palabras salen de su boca y yo me río. Porque es que esa es la verdad. Es la verdad, es lo que yo reflejo. Yo no puedo estar así en una canción de gozo y mientras uno está moqueando al otro y el otro está... Es que no se puede, no entiendo. Otra vez la agüita. Y entonces, loco, ¿qué es lo que? Aquí estamos, haciendo la voluntad del Padre. Entonces, la próxima historia que tengo es la de que esta sí yo digo que sería la tercera etapa. La tercera etapa de la prédica del pastor ayer. Y una etapa de que estos personajes que salen en esta historia, lo único que lo conocían siendo ellos cautivos de Nabucodonosor. Porque estos 4 personajes fueron llamados de cuando Nabucodonosor lo atrapó, mantuvo el pueblo de Israel cautivo, que fue la escritura de Daniel,
del capítulo 1, del 1 al 6, 8 al 9 y 17 al 20. Y leo así. Y dijo el rey Nabucodonosor a Aspan, jefe de sus eunucos, que trajera a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Muchachos que en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de provisión de la comida del rey y vino que él bebía, y los criase 3 años, para que en el fin de ellos se presentase delante de él. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y todos hijos de Judá. Entonces, ¿qué pasa aquí? Daniel se propone en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras ciencias. Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueño. Pasado pues el fin de los cuales había dicho, el rey los trajesen delante de él, los trajesen, y el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así pues estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultara, lo halló 10 veces mejores que los magos y los astrólogos que habían en su tiempo. Esto, lo que me cautivó de ellos es que mientras, lo mismo volvemos con una pasada prédica del pastor, mientras ellos estuvieron en cautiverio, no engancharon su arpa, como una prédica que el pastor dio, no engancharon su arpa en todos momentos. Ellos, aún viendo cosas diferentes, ellos siguieron adorando al Señor y clamándole a él, porque llegó el momento de que estos cuatro muchachos, Daniel, entre los 4 fue el más que el Señor le dio más gracia, más interpretación, más sabiduría. Era el que le interpretaba el sueño a Nabucodonosor, 2 sueños, y a Belsasar, que fue su hijo, que también le interpretó en un sueño la escritura que estaba en la pared, que la mano escribió. Llegaremos a eso en un momento. Pero ¿qué pasa? Mientras Daniel interpretaba a Nabucodonosor su primer sueño, ¿qué hizo el rey? Le interpretó una estatua que tenía oro, bronce, hierro, y hasta los pies eran de bronce, de barro y hierro, ¿correcto? De barro y hierro. En vez de él, le dieron su visión, le dieron que tenía que ajustarse las cuentas. ¿Qué es lo que hizo? Él subió una estatua para que todo el mundo la adorase. O sea, en vez de coger cabeza, adorar una estatua. Y entonces buscaron la forma de que Ananías, Misael y Azarías se negaron a adorarlo, porque él dijo, cada vez que suenen las trompetas, hay que inclinarse hacia la estatua y adorar la estatua, porque con ego y por su voluntad o su crecimiento o orgullo, había que adorar a esa estatua. Y Ananías, Misael y Azarías, que le cambiaron los nombres, pero me gustó más los nombres originales hebreos de ellos. Ellos, al no inclinarse, fueron acusados, y su fe
es tan bellas que ellos no inclinarse, aún así, llevándole al que no se inclinaran, lo iban a matar ahí mismo. Lo iban a enviar a la caldera a que se murieran. ¿Qué pasa? Que ellos no se inclinaron, le dijeron, lo llevaron delante del rey, le dijeron, no tienes que, nosotros no nos vamos a defender, no nos vamos a inclinar. Y Dios, si Dios quiere, nos salva, y si no, morimos. Así mismo podemos ver lo que Pablo dijo en Hechos: por ninguna cosa ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, de tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y el mismo Cristo lo guardó de los fuegos, porque él se metió cuando Nabucodonosor mandó a calentar el horno 7 veces. Que incluso los que los tiraron a ellos ahí mismo se quemaron. De tan caliente, y al tirarlo los 3 muchachos ahí, el rey se para. ¿Quién es el cuarto? ¿Quién es el cuarto que está con ellos? Porque yo veo a 4 hombres, no fueron 3 que asomaban, fueron 4. O sea, estaba nuestro amado Cristo entre medio de ellos, porque ni siquiera cuando lo sacaron se le quemó su pelo, ni la vestimenta, ni nada. Es la fe tan grande que ellos decían, aunque no me salven, no, aunque él diga que no me va a salvar, aún así yo no voy a adorar, al único que voy a adorar es a Dios. ¿Cuánto? ¿Por qué? Si ellos pudieron, ¿qué nos impide a nosotros? Aunque nosotros veamos el peligro, sí, nos manda el sabio no se dirige al peligro, pero no negar nuestra fe. Pues como los otros días vi un camión que tenía, si él murió por nosotros, lo decía en inglés, si Cristo murió por nosotros en público, ¿por qué nosotros tenerlo en privado? Porque nosotros tenemos que confesar, eso es uno de los primeros ministerios, ir y predicar las buenas nuevas. O sea, no podemos vivir encapsulado que Cristo es para nosotros nada más, porque hay que salir, hay que ayudar a la gente, hay que proclamarlo, hay que ir no de puerta en puerta, pero si tú ves a alguien que necesita, como una vez que la pastora dijo de un necesitado que estaba en frío, ya le dio $5, al menos yo veo a alguien, yo también aporto, porque como dice Jesús, me viste en la calle y no me diste abrigo, me viste con hambre, no me rescataste, me viste con frío, no me abrigaste. Porque tú no sabes dónde el Señor está, y no lo puedes hacer por hacer, sino lo tienes que salir de corazón, porque también dice la Escritura que aunque tú lo puedes hacer, pero si no lo haces de corazón, no vale. Y nuestro corazón es lo que cuenta. Y aún así estos 3 muchachos, no inclinándose a la estatua, el Señor lo rescató sin ningún pelo, y después de eso, la gloria para ellos, porque al puesto que tenían le dieron un puesto mucho más alto. Máximo también a Daniel. Daniel es que después de le da la interpretación al rey, aún así esas interpretaciones el rey no le hace caso, termina pastando como un animal por 7 años. Después entonces le da lee la escritura en la pared, se lo da al hijo, el mismo hijo muere. Pero ¿qué pasa? Cuando le toca el tiempo de la prueba a Daniel, es cuando el próximo rey que llega, los mismos sátrapas se ponen de acuerdo a que el rey diera un edicto de que si en 30 días nadie podía adorar a otro Dios que no fuese el de ellos. El que lo hiciera también lo iba a matar. Y automáticamente pasaron ese edicto. Daniel no dejó de orar. Él oraba 3 veces al día. Aún así, la misma fe que tuvo Ananías, Misael, aún la tuvo Daniel, porque él no dejó de orar y lo encontraron ahí 3 veces al día. 3 veces al día orando, sin cesar. Si él iba a orar, ¿por qué es lo que nos evita a nosotros esa vida de oración? ¿Qué es lo que necesitamos alcanzar en todo momento? Al menos yo le doy gracias a Dios en el trabajo que tengo, porque tengo la facilidad de tener o un audífono o escuchar la palabra todo el tiempo, porque también considero que no estoy 3 veces al día orando, pero yo estoy
todo el día escuchando palabras, escuchando alabanza, como dice la pastora, moqueando todo el tiempo cuando me llegan esas revelaciones, cuando de la nada tú no estás ni siquiera escuchando la palabra, ahí viene Dios y te da el Espíritu Santo y te da una revelación. Aún así tenemos la coinonía, tengo la coinonía. Esa es la vida espiritual de Daniel que asombra. ¿Por qué? Porque él sabiendo que te van a tirar al foso de leones, aún así él no dejó de orar, él no dejó de clamar. Él no le importó, ahí está la orden, sí, no hay problema. Al mismo momento le dieron la orden, al mismo momento él fue a seguir orando. Ahí lo encontraron, sí, pero el Señor lo rescató, el Señor lo libró. Porque él nunca dejó de clamar a su Dios, nunca dejó de tener la fe necesaria. ¿Qué me puede impedir a mí? Él sabiendo que también lo iban a asesinar, porque le iban a mandar a la fosa de la zona, él no dejó. Y mientras estuvo allí, el Señor lo cuidó, ni siquiera. En la escritura dice, envió a ángel y le taparon su boca. Entonces, si a él lo hizo, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo? Porque ¿qué me impide a mí a caminar en esa vida de fe, en esa vida de comunión con ellos, en esa vida que nosotros tenemos todo al alcance de la mano? Nosotros tenemos esto que tú dices, busca y te da la Biblia. Ellos ni siquiera tenían acceso, tenían los pergaminos para buscar la oración, ni siquiera, todavía esto no estaba. La palabra de Dios no estaba toda escrita como la tenemos hoy en día. Y aún así, no cesaban de buscar la presencia de Dios. Estos 4 muchachos no cesaban. Siempre estaban ahí, nunca negaron su fe. ¿Por qué yo tengo que negar mi fe hoy en día? ¿Qué me impide a mí seguir esa vida de fe, seguir esa vida de oración como esta gente, estos 4 muchachos lo hacían? Es lo mismo, la vida de fe es lo que llamamos. Sin una vida de fe, ¿cómo vamos a ver su gloria? ¿Cómo vamos a ver sus promesas? Él te promete, pero tú tienes que darle a él lo que él te pide. Tienes que aprender a rendir tu voluntad, que es lo más difícil. La voluntad de nosotros es lo más difícil para rendir. A mí me costó. Entiendo que también a personas que ya llevan tanto en el evangelio, hacer la voluntad del Padre sí cuesta. No es fácil. Porque como una vez escuché una profeta, la vida del cristiano no es fácil. El que te pintó color de rosa, ¿verdad, pastor? El que pintó color de rosa mintió. Y yo puedo dar fe de eso, mintió. Porque lo que yo veía antes en la carne, ahora lo veo doble en el espíritu. Porque entonces, lo que yo veía poquito ahora veo más de lo que veía antes. Y hay veces que me sacude. Imagínate a mí, que estoy, como quien dice, empezando. Llevo 3 años promedio, pero entiendo que estoy empezando. No llevo desde el 2001 usted está, ¿verdad? En el evangelio. 3 por lo menos, ¿no? Bueno, llegamos al 3 otra vez. Pero por lo menos es bastante. Pues hermano, una de las escrituras que yo no se la envié a Cristi, pero que en el estudio se las voy a decir porque fueron puestas en mi corazón, que es de Job, ¿qué podemos decir de Job? Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. La persona no tan rica como Salomón, pero una de las personas que tuvo dinero, tuvo bastante dinero, bastante propiedad, y aún así él hacía sacrificios por su familia, pero no dejaba que los hijos hicieran y deshacieran, porque así mismo lo dice la escritura, que ellos, los hijos, hacían desastre mientras él le rendía holocausto, le rendía ofrenda a Dios por todo. Pero la escritura es que también igual que yo, que no lo conocía lo conocí cuando me enamoró, lo conocí cuando me cautivó, y como el pastor dijo, y vuelvo y repito, en el bien de oídas te había oído hablar, pero mis ojos nunca te habían visto. O sea, él conocía a Dios porque de oídas, pero nunca lo vio. Cuando Dios se le reveló, después que y hay que entender lo que yo estuve hablando con mi esposa los otros días, hay que entender el dolor de la mujer, porque la mujer perder sus 10 hijos inmediatamente instantáneo, y la mujer decirle en una,
maldice a tu Dios y muérete. También no es que está bien, pero también hay que ponerse en el dolor de la mujer que perdió 10 hijos a la misma vez. Y aún así Job, fe inquebrantable, yo no he hecho nada, hasta que Job en su humanidad José se quebrantó y le empezó a reclamar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí Dios le dice, ¿dónde tú estuviste cuando yo creé el mundo? Dime, tú lo escribiste, tú sabes hasta dónde el mal llega. Tú tiraste la línea. O sea, son palabras que te llegan, ¿sabes? O sea, él llegó a reclamar, la data que llegó a reclamar a Dios que todo lo que estaba pasando, si no lo había hecho. Y ahí fue que Dios se le revela un viento recio. Y ahí fue que de oídas te había escuchado, pero mis ojos te vieron. El Señor se le reveló a Job. Salud. El Señor se le revela. Y Job es una de las escrituras que para mí te da mucho que analizar. Que no porque no lo tenga todo, el Señor no va a dejar que te pasen cosas, que te pasen pruebas, porque o sea, eso fue una prueba grande. Que dejar que Dios zarandeara a la primera vez. Pues fue la primera. Lo primero que le quitó fue el ganado. ¿Qué ellos hacían con el ganado? Le quitó la habilidad de hacer la ofrenda a Dios. Ya, eso fue lo primero que le quitan. Ya no puede hacer el holocausto, no puede clamar al Señor como para esa época que se hacían ofrendas de animales. Y ahí ese fue el primer strike. Ya le quitó todo y de ahí para adelante todo se fue. Aún así, se le quebrantó la fe porque reclamó por qué, pero conoció a Dios. Dios se le reveló. Y Dios bendijo el postero estado de Job. El triplo, cuádruplo de lo que tenía. Eso que nos da demuestra que en nuestra humanidad nosotros podemos ir a Dios a reclamarle de lo que nos ha pasado. ¿Qué pasa con nosotros? Si le reclamamos a Él por algo, Él tiene el derecho porque tú no estuviste, tú no creaste. Él hizo esto por Él, por su Hijo y para su Hijo, y nosotros somos su creación. Nosotros vinimos. De igual forma, Isaías, cuando cruces la agua, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán de agua. Cuando camines por el fuego, no te quemará, ni te abrazarán las llamas. La otra escritura que traje también, Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. También, Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son promesas que el Señor nos hace, pero también Él es fiel, pero nosotros tenemos que estar fiel a su palabra. También Juan 15:5, que esta es la que el pastor cada vez que la dice me monta, lo veo en una visión. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, está lleno de frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, tú te imaginas que tú, como el árbol que está plantado en los ríos, eso o sea, cada vez que el pastor viene yo me veo esa visión de que nosotros podemos estar, si no nos alejamos de él, siempre estaremos ahí, al lado del río, y siempre nuestro follaje va a estar verde. Sin él nada podemos hacer, porque así mismo nada somos ni nada podemos hacer. Y pues si algunas de las ramas fueran desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, que son promesas del Señor. El Señor sacrificó a su hijo por nosotros. No es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Sus misericordias son nuevas cada día. Su llamado es irrevocable. Aunque tú brinques y patalees, si no eres tú, va a ser el otro. Si tú no quieres hacer la voluntad de él, el Señor va a poner a alguien para que lo haga. Su promesa es sí y amén. Los patriarcas pagaron el precio de su llamado y el Señor los bendijo porque ellos pagaron el precio, pagaron su desierto, pagaron su sacrificio y estuvieron ahí fiel a él en todo momento. Aunque pase, su fidelidad es grande. Él nos ama por amor a sí mismo y siempre lo hará. De él son todas las dádivas, toda la buena dádiva y el don perfecto proviene de él.
no de nosotros, porque el don que Él reparte es de Él, no es de nosotros, es su ministerio, no el mío, no el tuyo, no el de ninguno, es su ministerio, no el mío. Yo simplemente somos una vasija para Él. Él es mismo ayer, hoy y siempre, y no tiene ningún espíritu de oración, no va a cambiar. No dijo algo de ti hoy y mañana no. Si lo dijo, Él lo va a hacer por Él mismo. Entonces la escritura que yo tenía, que eso fue una reflexión de lo que estuve enviándolo. No la tengo, mi teléfono. ¿No está grabando ahí? Ah, ok. Sí, por favor. Que sabía yo que tú estabas grabando. Me mandaron prestado. Pues, y con todo, al menos con esta revelación que yo tuve, yo les dije que yo me paré, estuve un rato, me paré y quebrantado, porque, ¿sabes? Fue todo lo que yo había estudiado el sábado, así mismo vino todo de cantazo, todo lo sentí como una revelación del Espíritu Santo que me conmovió. Todo lo que yo había escrito, porque eso es cambia en mi humanidad, cambiando hasta que Él me abrió el entendimiento, que es como dice la Escritura, cuando se te cae el velo, ahí es que tú empiezas a entender más todo, cuando Él te da la revelación, porque por más que te digan, si tú no tienes revelación, no va a pasar nada. Entonces, esta fue el pensamiento que vino, para una persona que nunca ha visto las aguas de los mares, y tiene anhelo en su corazón de tener esta experiencia, aunque yo te diga, aunque te lo pongamos ahí, aunque tú lo veas en video, en lo que tú quieras, hasta que tú no vayas al lugar y tengas la experiencia de sentir el olor del mar, de sentir la arena, de sentir las mareas, de meterte en el agua, aunque te lo digan, hasta que tú no tengas, no va a pasar. Eso es lo mismo que pasa con esto. Hasta que tú no te metas y el Señor no te revele la Escritura, nada va a pasar. Pero tienes que meterte en la Escritura para ver, tienes que meterte en comunión con Él, tienes que pedirle, porque no se te va a revelar. Por más que el pastor brinque, salte aquí, te diga, te disipule, haga lo que tú quieras, si no te metes en su palabra, en vano va a ser que venga aquí y como ellos dicen, no queremos, ellos no quieren. Nadie de banco, todo el mundo tenemos que darle nuestro granito de arena, pero el primero es leer la Escritura, porque sin eso, esto es como espada de doble filo. Esto es la vida de nosotros, este es el manual. Los que están aquí, ninguno fueron perfectos, ninguno fueron perfectos. El único perfecto fue este que está aquí, que vendrá como león, pero este que está aquí fue el único perfecto. Cordero sin mancha, inmolado. Este fue el único perfecto. Y por este tenemos que ver cuando Él venga como león. Porque el otro, como yo escuché a un predicador, el otro tuvo que haber sido chino, el diablo. Porque lo que hace es imitar todo lo que Cristo hace. Todo lo que Dios hace es lo que imitar. Es como yo le decía a mi esposa ayer, el diablo está ahora mismo con nosotros en nuestra casa como león rugiente. Como león rugiente estuvo todo este tiempo, desde que el Señor utilizó su boca y dio la palabra del 23 de diciembre, desde ahí. Y como anécdota, sí, yo me fui de vacaciones. Usted sabe que a los 2 días, yo me metí en una piscina y se me dobló el pie. Que yo tenía el tobillo así, que no me cabía en el zapato. En ningún momento me cabía el zapato. Aún así, con el tobillo, el segundo día, estaba en República Dominicana. ¿Sabes lo que? Después de tú anhelar unas vacaciones de un año, que ya el segundo día, tú piensas en tu humanidad que se te dañaron. Yo fui conozco mi lenguaje, fui a una farmacia, compré una cosita ahí para ponerme bien a lo que llegaba a Puerto Rico al otro día, pero no deja de decir que en ese momento abrí la puerta para que viniera un pensamiento negativo, porque
sea, es difícil tú estando en un barco de vacaciones, tener la pierna hinchada, que no puedes caminar, tenía las rodillas y la pierna hinchada, que gracias a Dios me llevé los zapatos que el niño usa, los dudes, que se expanden, y así mismo, del mismo tamaño que se expandió, así mismo estaba mi tobillo. Sin mentirle, hermano, estaba así. Y cuando no fue un clamor, fue un llanto de dolor, decirle, estoy aquí, se supone que yo venga a disfrutar, y aún así no me está pasando nada bueno. En mi carne, en mi humanidad, me quebranté. Así creo que tenía una ropa parecida a esta, así mismo, y me estaba tratando de poner inclusamente este zapato. Ese zapato me estaba tratando de poner. Y yo ver que cuando yo metí el pie no cabía. Yo me quebranté y dije, Señor, ¿por qué no, así fueron las palabras, ¿por qué no me puede pasar nada bueno? ¿Qué pasó ahí mismo? Ahí mismo el Señor, el Espíritu Santo utilizó la boca de mi esposa. Y bendito sea. Y no es la primera vez que la utiliza. ¿Qué me dijo? Lo que a un momento dado, sin el pastor haberlo dicho, eso me pasó. ¿Qué le dijo? Levántese de ahí, que usted es un siervo de Dios. Eso me fue un bálsamo. Eso como así mismo que yo sentir que me abrazó, me sequé mis lágrimas, me puse mis zapatos, y aún cogiendo, yo fui como si no hubiese pasado nada. Y me pasé todas las vacaciones. Cuando me bajé en Puerto Rico, me compré mi tobillera, una rodillera, 2 o 3 medicamentos, y así la pasé. Pero ese bálsamo fue lo que me ayudó. No dejé que el enemigo me dañara las vacaciones. Aunque después el pastor me dijera, Rolandito, pero eso fue lo único. No dejé que me dañara las vacaciones. Y no es la primera vez que el Señor utiliza los labios de mi esposa. Pero hay que escucharla, hay que aprender a escuchar la voz, atinar todo, estar pendiente cuando le habla. No solamente es de los pastores, cualquier persona, tú tienes que tener discernimiento cuando te habla. Si yo llego a ser el otro, me hubiese cogido ahí mismo, me quedo en Santo Domingo, regreso para acá y me hubiesen dañado las vacaciones. ¿Qué íbamos a hacer? Aunque pasemos aflicciones, hay que estar aquí, hay que estar pendiente, hay que estar arraigado y afianzado y abrazar la fe. Porque por más que pasemos, Él no nos va a dejar, porque Él prometió, ¿verdad, pastor? Él prometió estar con nosotros hasta el final del mundo. No hasta ahora, hasta el final del mundo. Y la buena obra que empezó en nosotros, Él la va a terminar. Y después que la termine, la perfeccionará. Que esto es una carrera, no del que llegue primero, como nos han enseñado. Y como dice aquí, esto es una carrera de mantenerse. No dejar que el chamuquito te zarandee. Y si tú le prestas los oídos, si le prestamos los oídos, al menos a Pablo le pusieron la escama en los oídos, el escama en los ojos, cuando lo tumbaron del caballo. Pero yo quiero tener esa escama en los oídos, porque yo no quiero prestarle atención ni darle mi corazón al diablo, porque no me va a seguir zarandeando. Ya basta. Tenemos que estar firmes. Tenemos que agarrarnos de su fe, como siempre yo le he dicho. Y a mí me llena de regocijo que mis hermanas estén aquí, porque una de las personas que yo cerré capítulo fue con mi cuñado. Y mi hermana, Señor me llevaba muchos días por allá, y mi hermana sabe muchas conversaciones. Y yo ver que lo que el Señor ha hecho en mí, es de ejemplo para mi familia. Él decir que Él quiere buscar, porque me dijo, me es difícil verte así. Me acaba de decir Lore, es difícil verte así. Porque yo estaba siempre en bermuda, unos cortos cargos y un polo o una t-shirt. Esto. Ya, y el pelo largo, sí, nunca me habían visto, yo tenía el pelo por la cintura. Pues, esto que el Señor ha hecho conmigo, hermano, es de ejemplo. Si lo hizo conmigo
Y yo le decía a mi hermana una vez, si el Señor, y vuelvo y lo repito, porque quizás aquí no hay personas de la oportunidad que me dio el pastor en los otros momentos, de decir lo que es el corazón, si el Señor cambió mi corazón. Yo decía a mi hermana, sí, mi corazón era negro. ¿Negro por qué? Porque ya a mí me importaban mis hijos. Los problemas que pasaron con mi familia, yo no quería saber nada de ellos. Por problemas, por yo prestarle mi oído al chamuquito. Pero gracias a él que me dio mi tercera jalón de oreja, esta tercera vez que él me hizo el llamado, yo dije, yo no puedo negar. Porque lo que va a venir después no va a ser bonito. Y yo prefiero que él me llame con amor a que me llame en una cama, a que me parte una pata, a que de tanta que me libró, que antes yo me subía en escaleras, a los postes, a instalar cables, muchas que me libró. Muchas porque una vez que yo me iba a subir, él me libró porque la escalera estaba partida y yo no lo sabía. Y él me dijo, mira, y ahí yo miré. En ese momento que me reconcilié con él. Que el que no entienda que si el Señor te da un llamado, es mejor que con su amor te corrija, porque como dice la palabra, el hijo que él quiere, se le corrige. Se le disciplina y bastante. Y yo no quiero otro. Y yo no quiero pasarlo otra. Ya basta que por desobediencia pasaron muchos años, pero amén por él que esto está dando. Y que yo sea una inspiración para que ellos nuevamente estén afianzados en la fe, que estén yendo a la iglesia nuevamente y que él se muestre de que la obra que ha hecho Dios en mí, él le dé motivación de ir a la iglesia. La gloria es de él, no es mía, ni de nada de nosotros. Yo no soy simplemente, vuelvo y le repito, somos una vasija. Le doy gracias, hermano, por escucharme la palabra del Señor. Espero que haya sido de su agrado y que haya edificado algo en sus corazones. Que la palabra haya rendido su fruto y que en su corazón sea tierra fértil. Porque esto fue lo que puso el corazón en mí. De todo, ya el pastor tiene que entender porque me viste la semana pasada riendo en el mensaje. Si no me vio, pues sí, yo me estaba riendo porque es que el Señor lleva hablando de lo mismo. Y la gloria es de él, no es mía. Yo simplemente aprendí a hacer su voluntad y la quiero seguir haciendo con su favor. Gracias, pastor, por la oportunidad. Le bendigo, hermano. Amado hermano, gracias. La gloria es de Cristo. Aleluya. La gloria es de Cristo. ¿Quién va a despedir? Santo Dios. Todos son los mocos. Dios mío.